Muchas gracias. Gracias, Pepe. Pues es una alegría. No sé el semáforo. ¿Me oyen bien por ahí? Bueno, pues es una alegría el poder estar aquí y poder hablar del suelo. Y es una suerte que haya un año dedicado al suelo, porque quitando esto en general es está muy descuidado. Me toca hablar, después de la primera conferencia de Pepe sobre los suelos mediterráneos, me toca hablar de la erosión del suelo. Y la erosión pues es algo muy amplio y también muy difícil de aprender, pero en cualquier caso decimos que la erosión es el conjunto de procesos por los cuales se pierde el suelo y las consecuencias que ello tiene. Hablando así un poco general, en nivel general, puesto que muchas veces es difícil buscar el nivel que quiero dar para conectar mejor con todos vosotros, pero en cualquier caso tenemos que el problema de perder el suelo no es perder el suelo, sino perdemos algo que nos permite estar aquí. Es decir, los primeros edafólogos o los primeros pedólogos llamaban al suelo como la capa de la corteza, y no es capa, es piel, que es mucho más importante, es decir, que nos protege conservando el agua y manteniendo la temperatura del planeta en unos niveles que en otros planetas no existen. Bien, entonces tenemos el papel regulador térmico, el sustrato donde crece la planta, es un filtro donde los contaminantes quedan retenidos y también es un almacén de anhídrido carbónico. Y por otro lado, al perderse, lo que estamos perdiendo son las partículas más finas que están en contacto con la atmósfera y por tanto son las que a las que más cosas se le pegan, con lo cual la parte más sucia del suelo. Si eso se pierde, pues resulta que tenemos la parte fea, pero ninguno de los aprovechamientos. Y tenemos el contaminante, que es uno de los peores, o sea, el sedimento, que es uno de los peores contaminantes que podemos tener, que bloquea la vía de comunicación en canales y suelos. La pérdida de la capacidad productiva del suelo es, la podemos ver en esta diapositiva, ¿se podría apagar? Gracias. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de un sitio no muy lejano aquí a la universidad, y entonces se ve un proceso de erosión que ha dejado prácticamente la capa de cantos rodados que hay por debajo del suelo, y aquí este árbol ha actuado como una especie de freno que ha retenido la energía del agua y ha dejado una especie de estela en donde se ve un depósito de material fino. Fíjense que, o fijaros que aquí lo que hemos perdido ha sido de tener un suelo con una materia fina, material fino más o menos bueno, a tener prácticamente piedras. Y a veces la pérdida no se limita al suelo, sino que incluso se trata de plantas. Aquí tenemos olivos, esto es un olivar que no está muy lejos de aquí tampoco, y los olivos están aguantando como pueden el suelo, pero caen. Esta fractura de forma concoide, esta es la zona radical de un olivo que al caer pues se lo ha llevado todo y ha quedado este tipo de esto. O sea que perdemos la planta y perdemos también algunas infraestructuras como la que el agricultor de esta finca, que hizo un puente de hormigón para poder pasar de un lado a otro en la finca, y esto también se ha perdido. Y el problema del suelo es que no se pierde, o sea que hay suelos muy profundos en los cuales al cabo del tiempo la productividad va descendiendo, pero no se nota tanto, porque a veces la mejora de las técnicas de cultivo pueden superar esta diferencia. Sin embargo, aquí en estos suelos ya lo que hay por debajo no es tan productivo, y en este suelo concreto, donde tenemos ya prácticamente una roca medio descompuesta, se produce una especie de salto, un cambio de la pendiente, y entonces a partir de aquí el suelo llega a un momento que se pierde de forma prácticamente irreversible. Entonces el problema de esto es que la humanidad, pues siendo consciente de que pierde el suelo, ¿cuál es la solución mejor? Bueno, en épocas anteriores estaban las guerras, y aquí uno de los casos más típicos es las guerras púnicas,
entre Roma y Cartago, porque los romanos se quedaron poco a poco sin suelo y entonces necesitaban comer. Entonces vieron que estaba por ahí Cartago y entonces organizaron una serie de guerras. Entonces, en la actualidad esto no se da, las guerras son más, se busca otros motivos un poco más sofisticados, pero lo que están haciendo es comprando tierra. Entonces, fíjense, esto es una reproducción de las compras que han hecho diferentes países, por ejemplo Canadá, y las compras que han hecho otros países Canadá. Esto tiene una palabra muy graciosa en inglés que es grabbing, grabbing que es agarrar, es decir, que no es comprar tal cual, sino que es agarrar, y están hipotecando el futuro de la producción de alimentos y sobre todo el futuro de África, que es el continente al que le tocó la China en el reparto mundial. Bueno, y aquí tenemos la cantidad de superficie que han comprado y sobre todo África, y la fracción de la cantidad de agua que conlleva esta superficie de aquí. O sea que el futuro de estos países pues está en manos totalmente extranjeras. Bueno, los daños que produce la dispersión de partículas, estos son daños bastante espectaculares. Esto de aquí es una ermita del Pirineo, está cerca de Jaca, entre Jaca y la frontera con Francia, y en los años 60 pues un pastor buscando una piedra se encontró que debajo de la piedra no había suelo, sino que lo que había era algo más grande. Lo pusieron en marcha, que en aquel momento era el Instituto de Conservación de la Naturaleza, el ICONA, y entonces desenterraron esta ermita. Pero fijaros que la colmatación que supuso el enterramiento de esta ermita, pues no fue una cosa repentina, sino que los propios monjes que cuidaban la ermita, o el cura que llevaba la ermita, pues viendo que se le estaba quedando el suelo por encima de la entrada, tuvo que excavar e hizo aquí unos escalones para llegar a la parte principal, y aquí en el lateral otros escalones para llegar también a la parte lateral. O sea que esto quedó totalmente enterrado, y parece que en la época del siglo XI o por ahí, y a partir de eso en adelante, pues hubo una gran erosión en toda la parte del Pirineo, y como consecuencia esto quedó enterrado. Pero no se limita solo a iglesias que son más o menos reducidas, sino que también está colmatando la erosión pues diferentes salidas naturales, son los ríos, y entonces aquí tenemos por ejemplo Macedonia, la patria de Alejandro el Grande, aquí tenemos la parte de Troya, que es totalmente enterrada también, y aquí está Éfeso y Mileto. En esta imagen se ve, por ejemplo, la ocupación parcial de el río Buyuk, que aquí estaba la ciudad de Mileto. Fijaros que en este momento Mileto estaba abierta al mar, esto es una especie de golfo, pero poco a poco empezaron los sedimentos a ir colmatando todo eso, hasta que en la actualidad Mileto es simplemente una ruina, es decir, que se excava y demás, pero que ha perdido todo eso. La historia de, bueno, y no solamente el Mediterráneo, la historia de Gante y también incluso la propia Brujas es una historia también de pelea contra el sedimento. O sea, en Gante, los que hayáis ido a Gante lo habéis podido ver, la facultad de, o sea, la escuela de agrónomos está en el corte izquierdo, Kupur Link. Entonces eso es un intento, una especie de canal artificial para intentar dar salida a los productos textiles de Gante para poder salir al mar. Con el tiempo perdieron la batalla. Y lo de Brujas, hace algunos años hubo un transbordador que se hundió, y se hundió en un sitio que se llamaba Zeebrugge, o sea, el mar de Brujas, lo cual quiere decir que Brujas no estaba asequible al mar, lo cual quiere decir que el sedimento había cubierto eso. Y esto es también otro ejemplo. Los ríos llevan el sedimento y lo llevan mientras tienen energía. Pero si frenamos esa energía con un embalse, pues quiere decir que la energía se disipa y el sedimento cae, se colmata. Esta es la presa de Isabel II, el embalse de Isabel II, que se hizo en los años 1840 y unos años después, y antes de acabar la construcción de la presa,
la presa estaba totalmente, o sea, el embalse estaba colmatado y de hecho pues prácticamente inutilizado. Otro ejemplo es el río Genil. Esto es antes de llegar a Puente Genil. Aquí está el embalse de Cordovilla, aquí está la boca del sistema aéreo Genil-Cabra, y entonces se puede ver cómo lo que era el cauce está cubierto por vegetación, que es este color verde, o está cubierto por sedimento, que es este color más claro, debido a la, digamos, a la capa tan somera de sedimento que hay por ahí. Bien, y también es un mal que se aplica a otros ambientes. Por ejemplo, aquí tenemos la bahía de San Francisco, es una imagen de Landsat, y fijaros el color que tiene el agua debido a la cantidad de sedimentos que está llevando esto. O sea que con algún tiempo más esto también podría quedar colmatado, como le pasó a Éfeso o le pasó a Mileto. Y esta imagen, aunque no se ve tan bien, es de Inglaterra. Aquí tenemos, estas son las lluvias de enero de este año, y se ven aquí unos rebordes de un color marrón, que son los sedimentos que están aportando los ríos que han descargado las lluvias que han caído sobre Inglaterra. Y bueno, y otro caso más también, por no aburriros mucho, es el caso de Mozambique. Aquí tenemos, esta sería la imagen de febrero del año pasado, y fijaros que aquí hay unos pequeños penachos de sedimentos, pero en el caso de enero del 2005, de 2015 también, fíjense aquí la cantidad de sedimentos que están marcados por el color marrón de toda esta parte. O sea que la influencia de la erosión abarca prácticamente todo el planeta. Esto es un mapa antiguo que se hizo sobre la aportación de o las cuencas, que sería la parte esta rayada ahí, la pérdida de suelo en la cuenca, o bien el aporte de sedimento al mar por los ríos, en el caso del Amazonas. Pero fijaros que aquí los que llevan la palma son los ríos que están en la zona ecuatorial, sobre todo en la zona aquí de Indonesia y la zona de influencia monzónica con la India e Indochina, y luego también el río el Yangtze y sobre todo el río Amarillo. Cuando un río tiene un nombre de un color, eso es que el sedimento es capaz de dar color, o sea, capaz de ser la característica más relevante, y por eso viene el nombre. Bueno, entonces en la cuenca mediterránea vemos que como no tenemos ríos muy grandes, el aporte de sedimentos a los mares no es tan grande, pero en cuanto nos asomamos a la parte monzónica, la cosa ya es muy diferente. Bueno, y un ejemplo local, pues estas son las inundaciones, o digamos las crecidas del año 97 de diciembre, y fijaros que el río tiene un color, es decir, tiene una cantidad de sedimento bastante considerable, lo cual es consecuencia de la erosión. Y al mismo tiempo, aunque hemos olvidado, la erosión eólica es algo que estaba confinado a algunos ambientes donde eran unos grandes superficies sin obstáculos, con lo cual el viento no perdía energía pasando a través de esos obstáculos. Este es el caso de la zona del sur de Estados Unidos, lo que llamaban propiamente el cuenco del polvo, el Dust Bowl, y entonces fijaros la altura que tiene esta nube de sedimentos y fijaros los hilos, el tamaño que tienen. Esto, vamos a volver a ver otra imagen relacionada con esto dentro de poco. Bueno, y estas son las pérdidas. Las ganancias, pues hay ganancias como en todo. Ganancias, pues por ejemplo, el delta del Nilo se formó con los sedimentos, sobre los sedimentos que el río Nilo aportaba. Aquí tenemos el delta como una región bastante fértil y con beneficio. Cuando hicieron la presa segunda de Asuán, la cantidad de sedimentos que se aportaban al delta era mucho menor, lo cual significaba que había que adquirir, los agricultores tenían que adquirir fertilizantes que de otra forma el río Nilo les traía. Y la otra ventaja, pues la tenemos ahí cerca, es la Cuesta de los Visos. Las carreteras muchas veces están siguiendo líneas de erosión, es decir, ya tenemos la obra hecha gracias a la erosión, con lo cual simplemente se traza la base, se pone la carretera y ahí tendríamos todo. Pero en fin, son unas ventajas que por supuesto son mucho menores que el aporte de, o sea, las desventajas. Bueno, y de características
el problema de la erosión es que estamos dentro de un ciclo en donde tenemos pues las cadenas montañosas se forman, se van desgastando, se erosionan y el material es transportado a los valles y vuelve otra vez a continuar. Eso sería el ciclo geológico, lo cual quiere decir que parar la erosión puede ser tan difícil como extraer todo el agua que tiene un suelo. Entonces, esto es un estudio que se hizo hace unos años y se comparaba la erosión, digamos, natural y la erosión debida al hombre. Entonces, la conclusión de este estudio, que es una cosa bastante interesante todo, pues es que la pérdida de suelo en la zona oeste de Estados Unidos, es decir, al oeste de las Rocosas, que es una zona mucho más natural, o sea, menos influencia humana, pues la pérdida de suelo se estima en torno a unos 21 metros por millones de años. Esto equivaldría aproximadamente a 0,021 milímetros por año, mientras que la parte oriental es la parte esta del Mississippi esencialmente, pues la parte más cultivada, la cantidad es, pues fijaros, es casi 30 veces más, y esto ya sí que es erosión del hombre, erosión antrópica. Bueno, esto es también otro estudio del mismo año de otra persona bastante experta en el tema. Entonces lo que hace aquí es comparar las intensidades de erosión en milímetros por año, comparando lo que sería la parte cultivada con la parte natural separada entre superficie cubierta por suelo, cratones viejos, es decir, núcleos en donde no hay tanto suelo pero son núcleos estables, y es decir, no en el borde de zonas con pendientes, y luego finalmente en ambiente alpino. Entonces fijaros que la agricultura se comporta casi como lo que ocurre en ambiente alpino, pero con mucha más pendiente. Y luego, por otro lado, esta es una comparación muy interesante porque también de Montgomery, en donde tenemos, se compara lo que la pérdida del suelo, es decir, sería un diagrama de distribución de probabilidad, tenemos la pérdida del suelo producida por la agricultura, la producción de suelo, que sería esta parte aquí. Entonces vemos que se pierden, por ejemplo, en este caso, pues digamos para el 99% de los casos tenemos una pérdida de suelo que alcanza del orden de unos 70 u 80 milímetros por año, pero el equivalente de formación de suelo alcanza escasamente 0,7 milímetros por año, o sea que vamos perdiendo, y esa pérdida es progresiva, y un poquito más adelante veremos otra imagen de esto que nos va a dar un poco la idea. Entonces estamos muy por detrás de ello. Entonces, visto esto, uno cabría pensar y dice, bueno, pues da lo mismo lo que hagamos, nos moriremos un día, la Tierra se irá al garete, pero ya está. Pero no, el problema es que hay soluciones, y este mismo trabajo lo tenía. Fijaros lo que es agricultura conservación, y tenemos estos círculos blancos, y fijaros que la intensidad de pérdida del suelo es mucho menor que esta, y está dentro de esta franja que sería lo que se consideraría el límite tolerable. El límite tolerable está en torno a unos 0,04 o 1 milímetro año. 1 milímetro año son equivalentes a 12 toneladas por hectárea y por año. Ahora, la erosión consiste, vamos a ver un poco las entrañas de la erosión, el impacto de gotas de lluvia, y eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, la importancia que tiene la caída de gotas de lluvia, sobre todo, no tanto la lluvia que cae, digamos, en espacios abiertos, sino la concentración de gotas en la copa de los árboles. Las copas de los árboles pues actúan como un freno, pero al mismo tiempo las gotillas se van agrupando y forman unas gotas más gordas, que son las que llaman las gotas de gravedad. Y esto es, por ejemplo, esto es en la zona de Doñana, en las arenas. Fijaros, las hojas de eucalipto están tapando esto, un pedestal, pero fijaros el pedestal tiene fácilmente 5 centímetros. Ahí lo tenemos sin la hoja quitada. Entonces, aunque es una zona plana, donde no hay mucha pendiente que pueda llevarse el suelo, fijaros que incluso el impacto de gotas de lluvia es suficiente para producir esto. Y esto es una cosa muy frecuente que se ve en casi todos los sitios donde hay árboles. Estos son unos pináculos de erosión, que son piedras que han estado protegiendo la caída de gotas desde la copa del árbol, y entonces por debajo tienen una especie de pedestal debido a que han protegido el suelo que tienen debajo, que son resistentes a
al efecto de las gotas. Bueno, pues esto está ocurriendo a gran escala en todos los ambientes. Bueno, y con esto no quiero decir que los árboles sean malos, ni mucho menos. De hecho, pues hay un libro que se llama Suelos y Civilización, que el autor decía que el problema de Europa fue que el Imperio Romano conquistó Inglaterra. Bueno, conquistó Inglaterra y se fue también pues a la parte de Alemania, Francia y demás, y entonces empezó a cortar árboles y a poner agricultura, sobre todo agricultura de plantas herbáceas. Y entonces, pues al perder los árboles se perdió gran parte de la protección. Hay también otra cosa también interesante con los árboles, que una de las razones que da este señor al problema de el Lacio, vamos, digamos los alrededores de Roma, pues era que esa zona es una zona con bastante lluvia, puesto que está al frente, recibe el viento del oeste, y esa zona, cuando había árboles, estaba más o menos controlada. Pero al ocupar esa zona y cortar los árboles para poner agricultura mucho más intensa y demás, pues perdieron esos árboles, y no solamente perdieron los árboles, sino que se dieron cuenta que los árboles sacaban más agua de la que ellos podían sacar. Consecuencia, si el agua llega y no se va, tenemos pantanos, y si tenemos pantanos tenemos paludismo. El paludismo es una de las enfermedades más graves de la humanidad, y de hecho en tiempos históricos en la zona del Pontino, es decir, al sur de Roma, había unos grandes problemas que al final se pudieron arreglar pues gracias a un canal relativamente reciente, esto es de la época de Mussolini y demás, pero ese fue un problema bastante grave debido a la ocupación de bosques por la agricultura. Bueno, el otro efecto, aparte del impacto de gota de lluvia, es el corte de cizalladura del flujo superficial de agua. Aquí tenemos un ejemplo, esto es una zona donde se han puesto olivos. Entonces, fijaros las cárcavas que hay y todo esto que tiene una pinta que este olivar no va a valer nunca nada. Pero al cambio, si nos fijamos aquí en el recuadro, este es un lentisco. Y el lentisco tiene una gran masa vegetal, una gran ocupación, y entonces fijaros que hemos perdido algo que estaba protegiendo el suelo y hemos dejado el suelo expuesto, se ha erosionado por aquí al preparar toda esta zona y lo hemos hecho para nada, porque el agricultor no va a sacar un beneficio de estos que pueda ser suficiente para compensar el daño que ha hecho. Bueno, aquí tenemos los regueros, vemos que los regueros se van formando, el material que salpica puede caer en los regueros, y luego tenemos un caso también de regueros que son los surcos de riego. Esto es en el riego por surcos, y tenemos un estudio que hizo Rafael Fernández, y entonces pues aquí se ve que a la salida de los surcos de riego, estos son los afloradores que se ponían, y esto sería la zarbe que recoge el agua, esto, fijaros lo que había aquí. Entonces las cifras de Rafael, pues aquí se ven unas cuantas, y tenemos aquí una combinación, para ponerlo todo en base común, de pendiente y de caudal, y tenemos aquí la pérdida del suelo. Entonces fijaros, en esos surcos el límite tolerable estaría por aquí, con lo cual quiere decir que nos pasamos, y en algunos casos pues nos pasamos bastante. Y también otra cosa que quiero señalar en esto es que los puntos estos de aquí, que están medio partidos, como estos círculos, estos cuadrados y estos rombos, son lo que pone aquí 2R, que significaba que era el segundo riego. Y eso es importante porque a veces cuando llueve, la primera lluvia no puede ser tan mala, pero la segunda, que encuentra ya el suelo con los agregados un poco destrozados, pues puede ser muchísimo peor. Este es el caso de un estudio que hizo hace unos años Dani Orr, y demostraban él que estos son los agregados que pueden formarse en un suelo, que se separan con un tamizado en seco, pero cuando se le añade agua y se le seca, entonces los agregados se deforman. Y fijaros lo que queda. Y si encima esto se le aplasta por cualquier operación tipo agrícola o lo que sea, pues esto es. O sea que aquí el paso del agua por esto puede ser bastante malo. Por eso no hace extrañar que aquí los resultados peores correspondían al segundo riego. Bien, y continuando con los regueros, el reguero degenera en cárcavas, y aquí tenemos por ejemplo el caso de una formado en una finca de esto, la provincia de Sevilla, y aquí tenemos unas rodadas. Las rodadas degeneran en unos surcos cuando aumenta la pendiente que ni las raíces de los olivos son capaces de parar, y esto de aquí sería un reguero mucho más grande, que sería técnicamente una cárcava.
Aquí tenemos un caso de cárcavas que aparecieron cerca de Córdoba, toda la zona esta de Campiña. Esto fue en el año 2010 y la consecuencia, es decir, cárcavas había, y esto se puede ver en la fotografía aérea del 57, pero sin embargo las cárcavas que aparecieron aquí fueron cárcavas muy diferentes. Fijaros algunas de estas cárcavas ahí. Bueno, entonces el tema es que fueron debidas sobre todo a una frecuencia bastante elevada de días de lluvia. Esto es la parte de la primavera. Estos están contados a partir del 1 de septiembre, pero fijaros, aquí un pequeño periodo relativamente tranquilo y a partir de aquí la acumulación de días seguidos con lluvia, después de una previa de lluvia aquí, con lo cual el suelo estaba mojado y la incidencia sobre la erosión fue muchísimo mayor, no solamente lo que era el corte, sino también el deslizamiento por los laterales de las cárcavas. Fijaros que la cárcava es el corte que hay en el fondo y luego las paredes quedan inestables y entonces se producen desmoronamientos como los que se ven ahí. Bueno, esto se puede caracterizar bien sin problemas, por ejemplo, comparando el esfuerzo de corte que se ejerce sobre el fondo con el caudal de sedimentos que transporta, y esto más o menos pues se puede caracterizar bien. Ahora, el problema de la erosión, entre otras cosas, es el problema un poco como el cariño verdadero, que ni se compra ni se vende, pero tiene un precio, y esto lo tiene, pero el problema es que no sabemos cuánta erosión hay. Y cuánto vale el suelo que se pierde tampoco. Entonces, afortunadamente ahora hay una serie de métodos que se pueden utilizar. Bueno, este era un método antiguo que era medir el descalzamiento de los olivos, y midiendo esto pues se puede estimar cuál es la superficie o el volumen que se ha perdido del suelo. Esto se puede hacer. Aquí tenemos el caso de un olivar cerca de Córdoba, y aquí tenemos las peanas y lo que supuestamente era el nivel del suelo, la superficie del suelo cuando la plantación, y esto marcado en línea continua sería la superficie actual, o sea que lo rayado sería la pérdida del suelo. Se puede valorar esto y se pueden sacar unas estimaciones que aquí están en torno pues desde 60 hasta 100 o 184 toneladas por hectárea y año, es decir, que según esto sería del orden de unos 15 milímetros por año que se notan. Bueno, hay también otras técnicas, y estas son unas técnicas que con el grupo de Vidal y Pepe Torrent y Gemma Guzmán están sacando, que son el uso de óxido de hierro, que son magnéticos, y entonces aquí tenemos un suelo impregnado y aquí resultados del seguimiento de esto, de la pérdida del suelo marcado con este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo se puede frenar la erosión? Sí, hemos visto que sí en la figura de Montgomery, pero hay una serie de técnicas, que esto está en libros de texto incluso antiguos, concretamente este de Morgan es un libro bastante bueno para este aspecto, y tenemos que esto dividía las estrategias principalmente en tres. Digamos, la práctica agronómica, porque indudablemente la defensa del suelo tiene que ser con una cierta previsión, es decir, que si no estamos encima del suelo, pues puede ser que hemos destrozado el suelo en principio, intentamos recuperarlo, pero si ahora lo abandonamos, pues el resultado puede ser fatal, como ocurre en muchas de las terrazas abandonadas en el Levante peninsular. Bueno, la práctica agronómica es una, la manipulación del suelo es otra, y luego métodos mecánicos que son los más costosos y más difíciles de implantar al final. Entonces, las prácticas agronómicas, pues tenemos, la principal es intentar poner una planta que cubra el suelo. La planta está sobre el suelo, se supone que está adaptada a las condiciones de clima, de suelo y de manejo, y entonces pueden dar resultados bastante buenos. Esta es un olivar de la provincia de Sevilla. Entonces, pues aquí tenemos el cultivo de cubierta que se siembra y luego es capaz incluso de regenerarse, a veces no, y esto sería una parcela de al lado en donde no hay cubierta. La diferencia es evidente. Bueno, esto es el Aljarafe y esto es por tanto la parte más elevada, y ahí al fondo estaría Huelva.
Entonces, la diferencia de tener cubierta a no tenerla es distinto. Esta sería una imagen de la cubierta y se ve que efectivamente cubre casi todo, y no solamente cubre del impacto de gotas de lluvia, sino que a su vez los tallos frenan al flujo de agua que va sobre la superficie del suelo y permite conservarlo mucho mejor. Pero de todas maneras la planta no es Superman, es decir, que no puede hacer todo. Entonces, este es el caso de, bueno, un ejemplo de unos taludes de carretera, bueno, en este caso era de una vía de tren, que se probó pues diferentes tratamientos para ver si se podía evitar las cárcadas que son tan frecuentes, bueno, aquí ven por ejemplo de estas, entonces son tan frecuentes en obras de carreteras. Entonces, pues se probaron una serie de cubiertas de tipo más o menos sofisticado, y el problema de esto es que el material de un desmonte muchas veces es un material muy poco fértil. En este caso concreto aquí tenemos la frecuencia, o sea, las concentraciones de arena y arcilla, que son bastante arenosas por lo general, aunque aquí hay un poco de arcilla, pero el problema es que la materia orgánica que tiene es una cantidad de materia orgánica muy pequeña, es decir, no hay materia orgánica, entonces por tanto apenas hay microorganismos, entonces la planta no pueden agarrar, pero a veces es que no hay microorganismos porque tampoco hay poros donde puedan alojarse, entonces esos problemas hacen que la defensa de estos medios sea muy complicada. Y por ejemplo aquí tenemos los resultados. Estos son la fracción de pérdida del suelo con respecto al patrón, que era el suelo sin tratar. Entonces se ve que las pérdidas menores de suelo son estos tratamientos que corresponden a cubiertas artificiales, es decir, algo artificial que cubre el suelo y que se le puede dar tiempo para ver si de alguna forma el agua puede ser retenida por el suelo y puede desarrollarse algún sistema poroso y alguna colonia de microorganismos puede ocuparlo, si no es complicado. Y aquí tenemos la otra parte, bueno, el control sería uno, pero fijaros que aquí cuando son hidrosiembra o plantación, es decir, plantación a mano o hidrosiembra proyectada con una emulsión de algo, pues estos resultados son bastante malos comparados con esto. O sea, que la planta por sí sola no puede hacer tampoco mucho. Y también hay que tener cuidado con la planta, porque la planta pues muchas veces se nos puede escapar. Esto es como el aprendiz de brujas de Dukas, que todos recordamos, o por lo menos yo recuerdo, la película Fantasía con Mickey Mouse tratando de barrer un cuarto. Pues esto les ocurrió en el sur de Estados Unidos cuando implantaron esto. Hay libros, de hecho había un libro de conservación de suelos que se daba en la Escuela de Agrónomos poco después de estudiar yo la asignatura esta, que lo recomendaban, que el kudzu, que es una leguminosa que viene del sudeste asiático, podía ser bueno para proteger esto. Sí que es bueno, y protege, pero el caso es que no deja nada más. Entonces, prácticamente es, según nos contaba hace algún tiempo un alemán que vino por aquí, uno de los estados, no sé si Kansas o Arkansas o por ahí, la ha declarado como planta enemiga del estado. Y se comprende. Bueno, si vamos a prácticas de protección de otro tipo, pues tenemos una práctica de chinos, y nunca mejor dicho. Esto es en el desierto de Gobi, y entonces pues lo que hacen aquí es, en estas dunas de aquí, ponen un material de protección que son una especie de tejidos de esparto, una cosa similar, para defenderlo. Claro, esto es una cosa demasiado costosa y encima se está defendiendo prácticamente por la zona que está alrededor. Pero en fin, esto es un ejemplo que no es tampoco muy para tenerlo en cuenta. Hay otras técnicas como pueden ser el malojo o el mulch, que se pueden utilizar pues para diversos fines. En este caso era para mejorar la infiltración en suelos que tenían una capa congelada en superficie, una especie de permafrost superficial, y entonces pues aquí estos restos se hacían zanjas y se llenaban material de
desecho, entonces el agua que circula por aquí se introduce por aquí en el interior del suelo y puede funcionar. Y esto en zonas mucho más secas, en la parte del sur oeste de Estados Unidos, pues se ve también que incluso la presencia de una planta favorece una mayor infiltración. Estas son unas pruebas hechas en laboratorio, pero fíjense que sin protección ninguna, o sea, sin mal ojo y con mal ojo, la diferencia es bastante palpable en ambos casos. Y luego, pues en las prácticas de manipulación del suelo está el laboreo. El laboreo tiene sus ventajas también, como la erosión, pero se ha abusado de él muchísimo. Y entonces, pues, gracias a una serie de sistemas, se puede pensar en cultivo sin labrar, o sea, lo que se llama siembra directa o laboreo nulo. Entonces, esto es de una finca de Carmona y también se ha abusado un poco de lo que es la siembra directa. Es decir, se piensa la siembra directa la solución para todo y mejora mucho, pero también tiene sus inconvenientes. Sin embargo, tiene muchos detractores que muchas veces están injustificados, y por lo menos lo que es los ensayos nuestros y con datos que había también en la zona de Navarra, pues el tener siembra directa permite que el agua se aproveche mucho mejor. Estos son la producción relativa de siembra directa frente al cultivo tradicional, comparado con el cultivo tradicional, y entonces se ve que cuando la lluvia anual desciende por debajo de unos 400 milímetros, la producción en siembra directa es mucho mayor. Claro, esto es una zona marginal y cuando llueve menos de 400 milímetros, pues realmente no son los años más provechosos para el agricultor, pero al menos esto indica que este sistema aprovecha el agua. Bueno, y en cuanto al coste de algunas de estas prácticas, aquí tenemos un resumen de una publicación ya un poco antigua, pero bueno, fijaros que las prácticas de laboreo reducido en siembra directa de curva de nivel, pues son prácticas que no son demasiado costosas, en el caso de siembra directa, por el ahorro de aportes de tipo maquinaria, gasoil y ese tipo de cosas, pues esto es incluso una ventaja, por eso son negativas, es decir, que se ahorra al agricultor. Y ya cuando vamos a técnicas más sofisticadas, por ejemplo en el caso de terrazas o en el caso de presa de tierra, la cantidad, el coste es muchísimo mayor. También en cuanto a la ventaja, en cuanto a reducción de pérdida de suelo, pues está más o menos parecido. Bueno, esto tiene un poco más que lo anterior, pero en fin, da una idea de que esta labor no es una labor excesivamente fácil. Y luego, compañero a esto, pues está el sistema de aprovechamiento del agua. El agua escurre y la agricultura en este aspecto es como una especie de juego en el cual cada agricultor tiene una determinada tierra y el agua que venga del cielo. Si el agricultor es capaz de aprovecharla, gana. Si el agricultor no es capaz de aprovecharla, pierde. Entonces, pues se trata de eso, de ganar el juego. Entonces aquí hay unos sistemas artificiales para recoger cuencas. Y entonces, fijaros en esta de aquí, que es una especie de microcuenca de tipo circular. Y fijaros esto, que es un sistema de Namibia, donde aparece en el paisaje una serie de círculos así, más o menos bien trazados. Y entonces esto se atribuye a las termitas. Esto es un trabajo relativamente reciente. Entonces, pues parece que las termitas pues intentan aprovechar el agua que cae y en vez de que escurra por ahí y se apure rápidamente, lo que intentan es de alguna forma retenerlo en una especie de charcos, y estos pues tienen algo así como esto, una zona, en la zona del interior del círculo, donde se aprovecha un poco, tiene aquí una especie de caballón al lado, y entonces parece ser que la humedad que hay dentro de los caballones es muy superior a la que hay fuera, o la que hay en un sistema con caballones y la que no hay. O sea que estamos aprovechando un sistema que dentro le cabe natural. Y esto sería una versión local, que son las amilonetas pozas de olivares, que es una pequeña zanja que se abre con un apero que consiste en una especie de bulldozer, pero en forma de semicilindro, y entonces pues esto da resultado. Aquí se ve, por ejemplo, en la Alameda del Obispo, una prueba que hicimos hace unos años. Entonces, un día de lluvia, pues se ve que la poza, la semiluneta, recoge el agua y también recoge el sedimento, con lo cual pues aprovecha las dos cosas.
cuando se ve lo que hay en el caso de los olivos, y haciendo unas medidas, pues se vio que a lo largo de todo el año pues era muy superior la cantidad de agua, la humedad media del perfil, cuando había pozas que cuando no había, serán estos círculos rojos. Es el trabajo de ¿cómo era? No era Celestino, no, pero era un alumno que estuvo haciendo el trabajo de esto. Bueno, y luego ya el sistema en una escala mucho mayor es lo que ocurre en el sureste peninsular. Hace unos años un geógrafo inglés y un arqueólogo americano estuvieron estudiando cómo la civilización del cobre y del bronce habían sido tan pujantes en el sureste peninsular. Entonces, la hipótesis de la que partieron fue que en las condiciones actuales, es decir, con la lluvia que cae ahora mismo en el sureste, pues se podría haber mantenido esa población. Bien, la conclusión a la que llegaron fue que sí. Y efectivamente, aquí tenemos los sistemas que hay, que son sistemas ya antiguos, donde hay una especie de boquera, aquí que se ven con poco detalle. Esto es el cauce del río Andarás, creo que es, y entonces aquí tenemos este sistema, y este sistema emboca el agua para que pase por aquí. Aquí tenemos la imagen con más detalle, el agua que va pasando por la cuenca o por la rambla, el cauce seco, cuando hay una lluvia y el agua empieza a escurrir por ella, pues entonces el agua pasa por aquí, sube hasta estos tablares de riego y entonces ya se aprovechan. Aquí tenemos una imagen del tablar de riego, hay una pequeña contrapendiente para que el agua no haga mucho daño al entrar y está protegida con piedras en la base de la entrada, y esto sería pues esa misma zona un agosto después de haber hecho la cosecha, y entonces pues hay incluso un ganado ahí pastando. Entonces el sistema funciona, y lo bueno que tiene este sistema es que tiene un sistema de seguridad, que es esto que son los espigones. Estos son espigones construidos a base de una trailla o una robadera empujando la tierra para crear el espigón. Entonces, si un año viene una lluvia muy intensa y una escorrentía también más intensa, la escorrentía se puede llevar los espigones, pero los tablares de riego los deja tal cual, con lo cual lo que hay que hacer es, una vez que ha pasado, pues volverlo a hacer para aprovechar lo siguiente. Bueno, y ahora llegamos a un aspecto que es más preocupante. Lo que hemos visto es una cosa que todo el mundo sabe, bueno, todo lo que estoy diciendo aquí lo sabe todo el mundo, pero en cualquier caso es bueno reflexionar. Bueno, esto es una declaración del Senado de Estados Unidos del año 2008, donde dijeron pues que reconocían el suelo como un recurso natural, y que resulta que el suelo, la gente no tiene mucha preocupación por el suelo en general, pero es el Senado de Estados Unidos, o sea que el gobierno de Estados Unidos reconoce la importancia del suelo. Bueno, y aquí pues entre las cosas que dicen es que recomienda a los edafólogos y a otros profesionales pues que aumenten la educación, que divulguen los resultados y que creen una preocupación en todo el mundo para resolverlo. Bueno, esto tiene su historia. El Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos se creó después de las tormentas que siguieron a la depresión. El problema de la depresión de Estados Unidos en la agricultura fue tremendo, puesto que los europeos llegaban allí, eran agricultores, pero para poner en marcha una finca hace falta un capital circulante. Si no lo tenían, tenían que pedirlo prestado al banco. Si los bancos se hundían, pues no había forma de mantenerlo. Entonces, habían quitado el suelo fértil que había en superficie, con la vegetación que lo defendía, y lo abandonan. Con lo cual, aquello quedaron pues una especie de cuenca en donde el polvo era tremendo. La circulación del aire movió ese polvo hacia el norte, y entonces pues estuvo creando una serie de dificultades, y afortunadamente pues llegó hasta Washington. Entonces, esto es el año 35, en la primavera, y en el año 35 se creó el Servicio de Conservación de Suelos en Estados Unidos. Pero no eran los primeros. En el año 1907
se había creado el Servicio de Conservación de Suelos en Islandia. Islandia, que es una isla pequeña, rodeada de volcanes y con un clima bastante malo. Pero sin embargo eran conscientes de ese problema y en el año 1907 lo crearon. En España se creó el Servicio de Conservación de Suelos en el año 55 y duró pues menos que Franco, porque antes de que acabase Franco ya prácticamente no existía el Servicio de Conservación de Suelos. Y el caso es que tuvo buenos profesionales y aquí en Córdoba teníamos uno de ellos que fue profesor de esta escuela y que sabía cómo controlar las cárcavas bastante bien, Joaquín Ruiz de Castroviejo. Pero de un día para el otro se suspendió el servicio y pasó la agricultura a las comunidades autónomas. Pero fijaros, el año 88 en Castilla-La Mancha se crea una ley de conservación de suelos. Y en Andalucía, pues 10 años más tarde, aparece una orden que se ordena la iniciación del procedimiento de elaboración de un plan de conservación y defensa del suelo agrícola. Entonces uno podía pensar, bueno, magnífico, pues tarde pero llega para todos. No, era por el problema de Analcollar, es decir, el problema de la rotura de la balsa minera y las consecuencias de aquello. Entonces dijeron, venga, vamos a ver esto cómo va, pero nada más. El Estatuto Andaluz, que todos votamos, unos a favor, otros en contra, eso por fin lo votamos, pues reconocía expresamente que el flamenco era andaluz, que no lo es exactamente, pero sin embargo no decía nada del suelo. Y como dicen otros amigos, tampoco de las plantas. Pues eso es un problema. O sea que desde el punto de vista institucional hay poco interés en nuestros gobiernos para conservar el suelo. Esto es una nota de prensa que en la Sociedad de Conservación de Suelos, de Conservación de Suelo y Agua de Estados Unidos, tiene una especie de newsletter, y entonces en una de ellas, no hace mucho, pues vino una nota que me hizo gracia porque este es un agricultor de Iowa que decía que las regulaciones no son la respuesta a la conservación de suelos. Es decir, que el que exista una ley del olivar no significa que el olivar vaya a ser mejor. De hecho, como dice mi amigo José Alfonso, pues la ley del olivar no tiene en ella la palabra erosión, con lo cual piensa, bueno, uno de los problemas del olivo es la erosión, pues ¿qué arreglar eso? Bien. Pero entonces lo que este hombre decía también, otra cosa importante, es que este señor decía que no hay una solución, esta se puede aplicar a todo. Es decir, que no es la talla única que vale para todo, no, ni mucho menos. Y que esto hace falta buscar otras soluciones. Bueno, entonces ya viene la parte, aprovechando que estamos llegando ya al final, la parte que nos toca más de lleno. Es decir, hay erosión, los gobiernos no lo hacen y demás, pero ¿qué hacemos nosotros? Y aquí es donde está el problema, y esto es lo que quisiera que recordaseis cuando os vayáis de aquí. Es decir, que el problema es un problema muchísimo más grave y desde luego no es un problema español. Esto es un artículo que publicó un señor que es James McNeill, que es uno de los que hacen historia del ecologismo y una serie de cosas más, y este hombre pues decía en un artículo que, primero, que nuestro conocimiento de suelos tiene que mejorar, eso es cierto. Segundo, que hay muchas cosas que sabemos del suelo, pero que el agricultor no las practica, o sea que tenemos un problema muy grave de extensión, es decir, lo que aquí hacemos, lo que hacen esta investigación y todos, no llega al agricultor. Y luego hay otra cosa que también incide en lo que decía lo del Senado, es que los ecosistemas del suelo son posiblemente los menos comprendidos de todos. Entonces esto significa que tenemos que, primero, ser conscientes del problema que tiene el suelo, que si queremos que este planeta se mantenga, por lo menos antes de que desaparezca el universo, pues sería cuestión de tener más cuidado. Otra cosa es que esto es del estudio de Wilkinson y McElroy. Esta gente lo que hizo fue un estudio de la distribución de frecuencia, bueno, esto de la distribución de frecuencia espesor del suelo, esto de aquí es una cosa más trivial, pero esto es mucho más importante. Esto sería a partir de ahora, o 2007 cuando lo hicieron así, pues cuál es la intensidad de pérdida de suelo en superficie del planeta
que vamos teniendo. Entonces, bajo diferentes intensidades de erosión, o sea, la intensidad de erosión en metros por millones de años, o sea, aproximadamente 0,2 milímetros, aquí tendríamos 1,2 milímetros. Entonces, fijaros que con una cifra bastante razonable tenemos una pérdida del suelo tal que al cabo de 2000 años, pues el suelo que puede quedar puede ser un 20% del actual. Esto podrá ser exagerado, se podrá mejorar o se podrá empeorar, pero en cualquier caso sí que nos viene a decir que tal como estamos no llegamos a nada. Entonces, el problema es que, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues esto hay una serie de preguntas, pero que no soy yo que va a responderlas, sino deben ser ustedes mismos, vosotros mismos. Es como cuando le preguntaban a Don Quijote qué come la Dulcinea. Entonces dice, si os miráis el corazón, veréis la cara de Dulcinea. Pues aquí igual. Si respondéis a estas preguntas, veréis el futuro que tenéis. Entonces, pues eso, hay que conocer mejor el suelo. Hay que, pues por ejemplo, me imagino que de erosión del suelo no se habla, ni de lo que es el suelo, no se habla en las escuelas. La gente en los colegios y las escuelas no sabe de eso. Van a poner una asignatura de economía y van a saber lo que es una hipoteca y demás, pues según dicen, pero lo importante no es eso, lo importante es de lo que la gente come, y lo que la gente come es lo que produce el suelo, pues eso hay que saberlo. Hay que tratar de mantener la cubierta vegetal, hay que evitar la compactación del suelo, hay que conservar el agua procurando que no corra, y sobre todo esto, que hay que inculcar a todo el mundo que perdemos el suelo y esto es responsabilidad nuestra. De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Y nos vamos. ¿Si hay alguna pregunta? Bien, muchas gracias. Al final de esto, como os dije, si hay alguna pregunta es el momento de hacerla. O algunas preguntas. ¿A qué hora sale el tren? A lo mejor la respuesta a esta última pregunta es comparativamente el desarrollo del Congreso Mundial este que se está celebrando de telefonía en Barcelona, que mueve 400 y pico millones de euros. Si llegáramos alguna vez a eso en un Congreso internacional nuestro, pues tendríamos la papeleta resuelta probablemente. Si a ese señor le pagasen lo que a Cristiano Ronaldo, a lo mejor. Pero no le pagan lo que a Cristiano Ronaldo. No, es un problema muy grave que no tiene una solución fácil, vamos, que eso es, pero está claro que hay que mentalizarse. Entonces, si en Islandia se mentalizaron, y hay que ver lo que es Islandia, y sacaron eso, pues quiere decir que de alguna forma ellos veían las cosas con cierta perspectiva. Pero, de acuerdo, pues lo dejamos aquí, gracias por la... Ah, bueno, perdón. Una pregunta muy rápida. En tu opinión, ¿cuál es el futuro de la investigación en erosión del suelo? ¿Mejores modelos, mejor caracterización del suelo por sí mismo, la divulgación? ¿Qué deberíamos de hacer de aquí a los próximos 10, 20 años? Bueno, yo creo que una cosa importante es, desde luego, el que la administración fuese responsable del problema este, lo cual significaría que los políticos tenían que saber del problema. Es decir, que si tú vas ahora mismo y a cualquier administración nacional o local, ahí no meto con colores ni grupos, si le preguntas qué es la erosión del suelo, pues imagino que no sabrán responderte. O sea que eso es un problema grave, digamos que los gobernantes deben ser conscientes del problema y que pueden ser, bueno, por criticar también a nuestro rector. El otro día vino una foto en la página de la universidad donde se veían los nuevos cargos. Entonces, los nuevos cargos, la foto, por lo menos yo que vi, eran pues 200 personas de nuevos cargos del gobierno de la universidad. Si son, hay más jefes que indios. O sea, que entonces es un problema. Entonces, no, yo creo que el problema es que el responsable de agricultura tiene que ser alguien que tenga esto en cuenta. Y no hace falta que tenga un título, no, simplemente que sepa lo que es. O sea, no tenga que preguntarle a un asesor qué pasa aquí, qué no, qué pasa aquí, no. El problema es que deben conocerse desde arriba. Luego otro problema es que estos tipos de cosas de erosión, por ejemplo, la crecida del Ebro, entonces ahora mismo todos se preocupan del Ebro, pero la preocupación del Ebro es una cosa absurda, porque eso ocurre todos los años.
Y menos mal que no tenemos aquí esas lluvias, porque estaríamos igual nosotros. Entonces todos los años se repite. ¿Y por qué se repite? Este señor dice, por lo menos yo se lo he oído, que sequías traen inundaciones, inundaciones traen sequías. Pues eso es una cosa que aquí es, digamos, el pan nuestro de cada día. Eso la gente tiene que saberlo. Pero si no lo sabe hay que decírselo. Los niños en los colegios esto no lo saben. O sea que si tú le preguntas, María José Polo lo decía, que unas amigas suyas de esto que no sabían dónde salían las lentejas, si de árboles o simplemente del supermercado. Ese tipo de cosas la gente tiene que saberlo. O sea, y con esto ya acabo porque si no me voy a enrollar mucho. En el terremoto, el maremoto de Indonesia de hace unos 10 años, una niña que había oído en una clase en su colegio de que cuando empezaba el tsunami el agua se retiraba, pues entonces al verlo la tía hilvanó ideas y dijo, atiza, avisó a sus padres y los padres avisaron a la gente en la playa. Y entonces hubo gente que se salvó gracias a esa niña. Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí, que los niños nuestros, bueno, nuestros de todo el mundo, sepan que, ojo, que el suelo, si no tenemos suelo no comemos. Y eso es el problema, que no... Hay un libro de Raj Patel que se llama Saciados y famélicos, que eso tenía que leerlo todo el mundo como un libro en la escuela, vamos. Pero... ¿y si no nos preguntamos todos? Bueno, lo dejamos ya aquí. Gracias a todos.